Yo nací en una vereda del municipio de Guacamayas, en Boyacá, al norte, por los lados de la Sierra Nevada del Cocuy. En noviembre de 1952, en el seno de una familia conservadora, de campesinos pues, pobres, que tradicionalmente vivían en esa región. Una zona muy atrasada en términos de desarrollo económico, en donde se subsistía con productos básicos de producción agrícola y ganadería. No ganadería extensiva, sino la pequeña ganadería familiar. Allí estuve los primeros 5 o 6 años, hasta cuando, producto de la violencia liberal conservadora, a la familia le tocó salir de la región y nos trasladamos o nos trajeron aquí a vivir a la ciudad de Bogotá, en donde he vivido el resto de la vida. Yo estudié en una escuela pública en el barrio La Fragua, eso queda al sur de Bogotá, y el bachillerato también se hizo en un colegio público, el Sergio Arboleda. Ahí hice todo el bachillerato. En el colegio, pues yo reconozco que era bueno en matemáticas, en química, en física. Y después trabajo en cosas pues básicas de construcción, en ornamentación, y trabajo repartiendo recibos de servicios públicos con unos amigos del barrio. Esto nos ayudó mucho para conocer la ciudad, efectivamente. Son de esos trabajos que se consiguen por parte de amigos, y él a su vez, pues como nos conocía, nos contrató a varios de los vecinos ahí de la cuadra para ir a repartir los servicios de agua y luz. Por esto yo no me acuerdo cuánto nos pagaban, pero era un porcentaje por el volumen de recibos recibidos. Es decir, eso podría representar un salario mínimo, que pues para alguien que nunca ha trabajado, que nunca ha recibido pues dinero, pues era algo pues muy importante. Una de las aspiraciones, producto de las relaciones con los profesores de la universidad, era estudiar astronomía. Realmente es una carrera que a mí me fascina, que me gusta, el estudio del universo, pero eso era impensable en Colombia pues para alguien que no tiene recursos. Entonces eso se descarta, y por eso opto por estudiar de noche Derecho y trabajar en el día, pues porque las condiciones económicas de la familia no daban para que me pudiera a dedicar a estudiar en la universidad privada, y pues en la universidad pública tampoco fue posible ingresar porque pues no se pasaron los exámenes en ninguna de las universidades. Entonces por eso se opta por estudiar de noche en la Universidad Libre de Colombia, en la Facultad de Derecho, y posteriormente consigo trabajo como auxiliar de un abogado patronal, David Rosenthal Roncancio. Así duró toda la carrera en la universidad, estudiando de noche y trabajando de día. Todo el tiempo se trabajó, porque en esa época pues sí hubiera aspirado a trabajar con abogados alternativos o con abogados defensores de trabajadores, pero esta circunstancia no se facilitó ni nunca fue posible. Entonces siempre trabajé al servicio de este abogado, de quien efectivamente también aprendí muchas cosas en el litigio profesional desde esa perspectiva. Bueno, yo tengo que reconocer que en esa época en la universidad existía el movimiento estudiantil. Muchos de los profesores nuestros eran críticos,
Ahí empecé a recibir las primeras fuentes de la filosofía, de la economía política, de las ideas políticas. Pues mi papá era un obrero aquí en una fábrica, pues mi mamá era una persona muy humilde que se dedicaba a la casa, a atender a los 6 hermanos y a mi papá. En consecuencia, pues yo soy amigo de los trabajadores, pues porque mi papá me llevó a la fábrica, yo conocí por dentro la fábrica, conocí a muchos de sus compañeros de trabajo y pues uno aspira a ser trabajador, es decir, no era otra cosa la aspiración. Y por eso pues empecé a trabajar de día y entonces pues yo tengo la mentalidad del trabajador, no es otra. Entonces cuando, por ejemplo, en la universidad me explicaban lo de la explotación del trabajo, de la producción de la mercancía, pues yo entendía eso perfectamente, pues porque mi papá era un obrero y pues yo conocía cómo funcionaba la fábrica y cómo se producían, por ejemplo, los tornillos a partir del hierro. O pues conocía la producción del campo, pues a partir de que mi papá pues, era campesino, que a mí y a la familia muchas veces pues nos tocó ir a ayudar. Del que más tengo recuerdos es de Abundio Castellanos, el de Economía Política, el de Pruebas, a Jairo Parra Quijano. Yo creo que tal vez son de los mejores profesores que yo he tenido en la universidad y de quienes pues guardo buenos recuerdos. De laboral, lamentablemente no nos dictaron los que nosotros consideramos eran los buenos profesores. El caso de Adalberto Carvajal, pues él dictaba en otros cursos, o de Jaramillo, también dictaba en otros cursos. Entonces a nosotros nos dictaba, era un abogado patronal, desgraciadamente. Entonces digamos que ahí tenía uno una contradicción fuerte. Es decir, para uno era inexplicable que le enseñaran a defender a los patronos en derecho laboral cuando uno era el trabajador. Entonces casi todos los estudiantes de la universidad en el curso de noche pues somos trabajadores. Entonces pues uno va a clase y recibe la orientación, pero teníamos el enfoque por el movimiento estudiantil y por los movimientos de trabajadores con quienes empezábamos a relacionarnos, pues a defender a los trabajadores y no a los patronos. Pero bueno, son las cosas y las contradicciones que se presentan en la universidad y por eso pues se trabaja. En la universidad había un movimiento que se llamaba Antonio Gramsci. Yo hice parte de ese movimiento. Estudiábamos a este personaje. Y lo único que hicimos con el movimiento realmente fue estudiar. Entonces, éramos conocedores de Gramsci, pero uno de los problemas o de las discusiones que teníamos al interior de este movimiento es cuándo nos vamos a vincular a trabajar con los trabajadores, o cuándo lo vamos a hacer con los campesinos, o cuándo lo vamos a hacer con los pobladores. Es decir, no podemos en la universidad quedarnos estudiando libros y libros y discuta sin que haya una acción concreta como lo plantea Gramsci. Es decir, pues Gramsci es de los que plantea que hay que vincularse con los sectores marginados. Entonces, si uno no se vincula con ellos, pues es muy difícil entenderlos y verlos. Y más cuando nosotros, o en el caso particular mío, pues yo estoy vinculado con pues, un barrio absolutamente popular y pues mis familiares son pobres, pues son trabajadores. Entonces, pues estudiar tiene sentido siempre y cuando se colocara eso al servicio de los sectores marginados. Digamos que esa fue la gran discusión dentro del grupo. Dentro del grupo, efectivamente, hay algunos compañeros que son defensores de los trabajadores. Otros compañeros del curso, que no eran del movimiento Antonio Gramsci, entraron a formar parte después del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que fueron los que se vincularon inicialmente, el doctor Bolaños, a este tipo de trabajos. Entonces ahí terminó la relación con el movimiento gramsciano.
Cuando salgo de la universidad me vinculo con ASONALPRO, la Asociación Nacional de Profesionales al Servicio del Pueblo. Uno de los compañeros que trabajaba con nosotros en los sindicatos me vinculó específicamente con ellos. Ahí me relaciono con Daniel Medina, con Eduardo Umaña y otros profesionales que estaban en ese momento defendiendo presos y perseguidos políticos. Con Eduardo Umaña Mendoza, con el hijo. Con Eduardo Umaña Luna nos relacionamos, pero después, ya dentro del colectivo de abogados. En esa primera etapa se presenta un esfuerzo de trabajo específicamente para asesorar un conflicto laboral en Isatex y Banitex con unas trabajadoras a quienes la empresa despidió y pretendía no pagarles sus prestaciones sociales. Estas trabajadoras solicitaron la asesoría y en este trabajo nos relacionamos con un doctor, Hugo Gómez, y con la doctora Magali Villarreal y yo, que entramos a formar parte del equipo de asesores de los trabajadores. Al otro grupo lo asesoraba un abogado laboralista que se llama Jaramillo Ulloa, y entre el grupo nuestro se planteó el apoyar una acción concreta que plantearon las trabajadoras, que fue la toma de la fábrica, porque lo que ellas decían, pues con un sentido absolutamente común, básico, elemental, es que si se llevan las máquinas, pues después ¿con qué le van a pagar sus prestaciones? Entonces nosotros entramos a apoyar pues ese esfuerzo. En esa época trabajaba medio tiempo con el doctor David Rosenthal. El otro tiempo y la noche lo dedicamos a este trabajo, y por la noche, pues todas las noches el trabajo era ir a acompañar a las compañeras allá en la toma. Ahí aprendimos muchísimas cosas, pero también vimos cosas muy importantes. La forma como se llevaba a los grupos de teatro, cómo iban los músicos, cómo iban personas de otros sindicatos a expresar su solidaridad y su apoyo. Vimos a los familiares de las compañeras acompañándolas por las noches en la huelga o en el paro. Esto le cambia a uno un poco la vida de ver la teoría de lo laboral a lo concreto para la defensa de las prestaciones sociales de las trabajadoras. Ahí aprendimos el manejo de la relación de los conflictos colectivos con el Ministerio del Trabajo, la presión que se hace para que el Ministerio llame a la empresa de estos judíos a responder por las prestaciones, y efectivamente se logra pues un pago, un arreglo, en donde la empresa se compromete a pagar la totalidad de las prestaciones de los trabajadores, hasta el último peso, ni un peso menos, pero ni un peso más, pero se les pagó todo. Entonces se hicieron las liquidaciones, todo se aprobó con el ministerio, y efectivamente se les pagó. Y después de que se paga, se termina el paro y pues ahí termina el conflicto. Esta toma duró cerca de 7 meses, que fue, a mi modo de ver, una lucha muy importante de las compañeras para defender su derecho a las prestaciones sociales, pues que no les robaran las prestaciones. Y porque pues había personas que tenían derecho incluso a pensiones, sanciones, personas que llevaban 15, 20, 25 años, pero no tenían la edad para la pensión. Es decir, habían dedicado toda su vida a esta fábrica. Entonces, fueron sumas importantes las que se recibieron en esa época. Yo te podría decir que la negociación fue de aproximadamente, en el equipo nuestro, por cerca de 19 millones de pesos, cuando en esa época el salario mínimo eran cerca de 300 pesos mensuales. Entonces, pues fue una suma realmente importante la que se negoció.
y a las trabajadoras se les pagó la totalidad de sus prestaciones. El equipo de Azonalpro recibe unos honorarios de, creo que era el 30% de lo que se recibió. Producto de eso, Azonalpro constituye un fondo común, no me acuerdo las cifras, pero eran cerca de 900.000 pesos. Nosotros en esa época, los 3 abogados que participamos ahí, nos dieron como de a 50.000 pesos, creo. Después de que yo recibí esa suma, pues yo me retiré de la empresa, de la compañía del doctor Ravi Rosenthal, y me declaré independiente, me independicé. Es decir, después de recibir eso, de 7 meses de trabajo, recibir esa cantidad de dinero, pues eso nunca había pasado por mi cabeza. Entonces, con otro compañero, con Daniel Medina, se logró negociar que nos vendieran los muebles de una oficina y nos cedieran el contrato de arrendamiento. Entonces, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero comenzamos a pagar como 1.500 pesos mensuales de arriendo por una oficina y los muebles nos costaron como 12.000, 14.000 pesos y nos quedaban más o menos 35.000 pesos, o me quedaban como 35.000 pesos para subsistir. Bien, yo con esto subsisto, yo arranco y seguí trabajando en lo laboral. Y efectivamente eso se hizo. Bueno, inicialmente con quienes yo trabajaba, es decir, con Magali, con Hugo, con Daniel, nosotros estamos dedicados a la causa laboral, fundamentalmente. Después se dan unas defensas de invasores que son recuperadores de tierra en barrios populares, de lotes ociosos, en el sur de la ciudad. La defensa de los inquilinos o de los arrendatarios, y un tercer paso que se da es la defensa de las comunidades indígenas en procesos de recuperación de tierras en Ortega y Chaparral. Eso fundamentalmente era lo que nosotros hacíamos, y trabajos de capacitación para fundar sindicatos o fundar juntas de acción comunal o asociaciones de padres de familia, es decir, desarrollar los procesos de organización del movimiento popular en su conjunto. Eso era lo que trabajamos, y lo trabajábamos los fines de semana o por las noches, a la hora que fuera, cuando la gente podía. Ya en una fase posterior, cuando se dan detenciones masivas por parte de los militares en la época del Estatuto de Seguridad, de Turbay, Ayala y Camacho Leiva, del famoso decreto 1923, muchos de los compañeros nuestros que trabajaban en los sindicatos o en los movimientos campesinos fueron detenidos, llevados a las brigadas, y algunos de ellos fueron después juzgados en consejos verbales de guerra. Entonces nos tocó dar el paso a la defensa de presos y perseguidos políticos. Porque pues con algún fundamento, alguna razón, algunos de los compañeros nos decían, pues bueno, yo tengo confianza en ustedes, yo los conozco a ustedes, pues con todo el respeto, pero pues compre el Código Penal Militar, estúdielo y venga y defiéndanos, pues, porque no vamos a defender a alguien, y porque no había más, es decir, no habían más defensores. Entonces de ahí dimos el paso a defender a los presos políticos. Algunos de ellos salían a los 3 meses, 6 meses, 1 año, es decir, antes de formularles imputaciones o llamarlos a juicio, hacerle pliego de cargos que llamaban, en la llamada justicia penal militar. Y después de eso seguimos en la dinámica de defender presos, y se participó en consejos verbales de guerra en casos como los de autodefensa obrera, en casos del PLA, en el caso del M-19, en los casos del ELN. En esos consejos verbales de guerra se participaron. El último consejo verbal de guerra que se hizo aquí en Bogotá, y en el cual tuve la suerte de participar, fue el proceso contra el M-19, que se realizó en el sur, en la cárcel Picota, en la iglesia de la cárcel Picota,
específicamente, en donde se estaban juzgando físicamente cerca de 350 miembros de la organización o presuntos miembros de la organización, muchos de ellos, porque igual ahí se detenía a todo el mundo. El que aparecía en la agenda de el que estaba detenido lo vinculaban al proceso. Al finalizar, pues se determina que más o menos realmente los que eran miembros de la organización eran cerca de 120, 130 personas. Los demás eran los amigos o los compañeros de infancia o los compañeros de universidad o los compañeros del sindicato o de la Junta de Acción Comunal o del movimiento estudiantil, pero los que eran realmente guerrilleros eran muy poquitos. Pero el proceso, tanto con reos ausentes como los presentes, es un proceso de cerca de 750 personas, que es el proceso más grande que se ha realizado en la historia jurídica del país en la llamada penal militar. Entonces, ese proceso dura en la sola audiencia, trabajamos cerca de 3 años y medio hasta cuando terminamos. Los que no estaban vinculados o que no hacían parte de la organización salieron en la primera etapa, es decir, que va hasta la formulación del pliego de cargos. Pero en la práctica, la pena que se les imponía por la rebelión simple, que eran 3 años, ya la habían cumplido físicamente. Entonces, formalmente la penal militar lo declara inocente, pero ya pagó la pena, sea inocente o sea culpable, ya la pagó. Y salían en libertad. Y por eso el juicio se hace realmente contra personas en las cuales pues existían pruebas o elementos que efectivamente comprometían su responsabilidad en la organización alzada en armas. Y después vienen las discusiones ya de carácter jurídico, en donde a las personas se les formulan los cargos por todo lo que ellos se imaginen que hayan cometido desde su infancia en esta organización. Entonces, al finalizar el proceso, se desmontan muchos de los cargos y se les condena pues por rebelión o por concierto para delinquir, porque ya estaba esa tendencia de juzgar a la gente no por rebelión sino por concierto, más secuestros, extorsiones, homicidios, falsedades, portes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los elementos de la rebelión se dividían y no se formulaba la rebelión como delito complejo, como delito autónomo, sino cada una de las conductas que implica la rebelión se le imputaban, y por eso las penas eran desproporcionadas. Pero esa es una realidad desde esa época que se viene implementando. Estamos hablando en lo particular años 79, 80, 81, 82, hasta el levantamiento del estado de sitio en el gobierno de Belisario Betancur, que gana las elecciones, y el presidente Turbay Ayala, un mes antes de la toma de posesión del presidente Belisario, levanta el estado de sitio. Entonces ahí se produce una amnistía para que, o producto de la cual salen muchos de los guerrilleros de la cárcel, una amnistía casi que total, salvo homicidios fuera de combate, todo era amnistiable y no dependía de la voluntad del preso, sino que operaba de pleno derecho. Entonces, simplemente los juzgados enviaban al tribunal los procesos y allí decretaban la amnistía y los dejaban en libertad. Entonces, también tuvimos la oportunidad de ver salir a los presos políticos de la cárcel o de acompañarlos en la salida en esa época. El colectivo de abogados se crea después de que allanan la sede de Azonalpro. Azonalpro, bueno, tenía una sede, no recuerdo exactamente el sitio, pero eso era por allá por el lado de las 51, 52 con 17. Y ahí dictábamos cursos de capacitación, de formación, bueno. Y ahí teníamos la sede de todo el equipo de Azonalpro. Uno de los familiares de los presos políticos era la persona que vivía ahí y cuidaba la casa de noche. Entonces, en un fin de semana, el ejército allanó la sede y según un reporte
de la brigada, ahí encontraron un panfleto o una propaganda de un movimiento guerrillero. Pero eso no lo puede confirmar nadie. Después de que ese reporte se conoce, los demás miembros de Azonalpro pues no vuelven, siguen en sus trabajos habituales, y los que asumimos el tema son los del equipo jurídico. Entonces, como nosotros estábamos litigando en consejos verbales de guerra, pues fuimos y nos metimos al proceso a ver qué era lo que había, y no había nada. Efectivamente, no había ninguna sindicación contra ninguno de los miembros de Azonalpro. Al celador o a la persona que cuidaba, pues no le pudieron formular ningún cargo porque no había nada, él simplemente era el celador. Pero producto de allanar la sede, los demás compañeros que no litigan, sino que son profesores o que son funcionarios del Estado o que son investigadores, pues no vuelven a la sede. Como ellos no vuelven, entonces opta el equipo jurídico por crear un equipo específicamente jurídico solamente de abogados, que se dedica a la defensa de presos y perseguidos políticos, a la atención de los sectores populares en lo laboral, incluso en lo civil, en procesos que hablábamos de los procesos de lanzamiento, los procesos de defensa de los arrendatarios o de los inquilinos, a procesos de recuperación de tierras en el caso de los indígenas o de campesinos o de pobladores. Entonces ahí surge la idea de crear el colectivo de abogados. Y efectivamente eso lo hacemos y le sacamos personería jurídica. La casa la entregamos, pues, o devolvimos la casa, pues porque no, era así. Y cada uno de nosotros atendía desde su oficina. Después, mucho tiempo después, es cuando, por allá hacia el año 86, 87, Eduardo Umaña Luna entra a formar parte del equipo del colectivo de abogados, y él es específicamente el que, producto de sus estudios, de su formación académica y de haber participado en procesos de consejos verbales de guerra, pero como miembro del Tribunal Superior Militar, nos propone que adoptemos el nombre de José Alvear Restrepo. Él es el que inicialmente nos llama a leer el libro de la violencia en Colombia, en donde aparece en el capítulo 3 las leyes del llano, y ahí se reconocen los aportes de José Alvear Restrepo. Y comienza, digamos, esa indagación para saber quién había sido José Alvear Restrepo, que él había sido un abogado, bueno, de la Universidad de Antioquia, que era de origen humilde, que había también aportado sus esfuerzos y su conocimiento en la defensa de los trabajadores. Su tesis fue sobre el derecho de huelga en la época del 35, inicialmente con la creación de la UTC, pues defendía a los sectores populares. Era un artista, era un escritor, era un poeta, un libre pensador. Llegó a ser el socio de Jorge Eliezer Gaitán en su oficina. Entonces él era el que ayudaba a litigar los casos, mientras Jorge Eliezer se dedicaba a las labores de la política, a la conformación y desarrollo del Partido Liberal. Entonces nosotros dijimos, si esta persona, después de todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, se vincula a las guerrillas del llano, para sistematizar, porque esa fue la labor que él hizo realmente, toda la práctica, toda la experiencia del movimiento guerrillero llanero, él la sistematiza en la primera y la segunda ley del llano. Yo creo que ahí la actuación del colectivo va cambiando en la medida en que los procesos históricos cambian. A partir del año 82, ya los crímenes, digamos, no los comete directamente la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado. Ahí comienzan a aparecer los llamados grupos paramilitares, con toda la historia que esto implica, pero comienza a implementarse la desaparición forzada de personas.
se vuelve a instaurar la justicia penal militar, pero únicamente para porte de armas de defensa personal y de uso privativo, que son procesos muy rápidos, en donde la gente son delitos objetivos. Es decir, o tú portas o no portas el arma, pues. Entonces, pues si la portas, pues estás condenada. Eso no requiere mayor esfuerzo. Entonces, eso se mantiene. Después viene un proceso de masacres, de homicidios selectivos, y se comienza, producto de el fenómeno de los diálogos que se dan con las FARC, surge la Unión Patriótica, y se comienza a dar el proceso de exterminio de esta organización en regiones completas. Tal vez las dos zonas donde fue exterminado el movimiento en forma más sistemática son el departamento del Meta y Guaviare y la zona del Urabá antioqueño, en donde ellos pasaron a ser gobierno, donde tuvieron la mayor representación y participación en política. Esto llevó a que nosotros comenzáramos a representar a las víctimas como parte civil en los procesos penales. Entonces, esta parte llevó a que el colectivo asumiera esta representación, y ya no solamente la defensa de los presos y los perseguidos políticos. Por otra parte, seguimos trabajando en procesos laborales, en los procesos populares, en todo lo que es capacitación, que siempre se ha tenido como uno de los objetivos de aporte. Ahí comienzan a llegar otra serie de valoraciones, como el hecho de que producto de los crímenes cometidos por el Estado o por agentes del Estado, bueno, por acción o por omisión, la necesidad de comenzar a demandar administrativamente al Estado, es decir, y no entregarle los casos a otros abogados, sino que nosotros mismos lo hiciéramos. Después o simultáneamente, hacia los años 86, 87, hay una serie de reflexiones y aportes a nivel internacional para comenzar a hacer uso de instrumentos internacionales, ya sea para presentar casos en el Comité del Pacto en Naciones Unidas, o utilizando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para presentar casos ante la Comisión Interamericana. Aquí vinieron y nos dictaron cursos de esos. Yo creo que en eso los pioneros en el uso de estos instrumentos es la Comisión Colombiana de Juristas, en esa época Comisión Andina. Ellos trajeron personas del sistema interamericano, del sistema universal, y nos enseñaron. A partir de eso comenzamos a estudiar y ver la necesidad de no solamente conocer y litigar los casos a nivel nacional, sino de aportar los casos también y presentarlos a nivel de lo internacional. Entonces, con estos cursos de formación, pues dentro del colectivo se planteó la necesidad de trabajar esa perspectiva. En este proceso, pues yo tengo que reconocer que el primer caso que el colectivo llevó allá al sistema interamericano fue el caso del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro García, que fue ejecutado por los militares de la Quinta Brigada y los paramilitares de la zona, y pues yo defendí la víctima en el proceso verbal de guerra contra el mayor Óscar Echandía y el capitán Avellaneda, creo que era el apellido de ese criminal, y en la penal militar los absolvieron. Se determinó pues que este proceso había agotado la fase interna, y presenté el caso ante la Comisión Interamericana. También demandamos administrativamente a nombre de la familia al Estado colombiano, al Ejército, con el mismo argumento, que es muy elemental y muy del sentido común. Cuando la esposa de Álvaro nos dice,
pues bueno, usted fue el que nos representó allí en el Consejo Verbal de Guerra, nosotros lo conocemos, tenemos confianza en usted, pues sabemos que no es experto en derecho administrativo, pero doctor, pues compre el código, estúdielo y pues preséntelo, y si lo perdemos no hay ningún problema, y si lo ganamos, pues bien. Entonces, efectivamente eso se hace. Se presenta el caso ante la Comisión Interamericana, donde se aporta una petición y se aportan unos documentos del Consejo Verbal de Guerra, las declaraciones en donde se demuestra la responsabilidad de los militares, es decir, que los militares habían entrenado a los paramilitares, trabajaban con ellos, le entregaron el arma o las armas con que mataron a la gente que estaba en la caseta ganadera, que era una fiesta popular allá en Sabana de Torres, a los heridos, los recogían los militares y los atendieron en las clínicas, porque algunos de los funcionarios tenían escoltas y hubo pues una respuesta de ellos al ataque, y se demostró que ellos habían participado en el crimen. Todos estos documentos llevaron a que la Comisión Interamericana sancionara al Estado colombiano en el informe del caso, y producto de esto el Estado acepta su responsabilidad a nivel internacional. Se reconoce la indemnización de carácter administrativo en el proceso, se hace una conciliación y la negociación se hace como por 30 millones de pesos en la época, de los cuales el colectivo recibe 9 millones. Y viene una segunda discusión que reitera, a mi modo de ver, la primera que se había tomado en Nacionalpro, que es que hay que crear un fondo común de recursos propios. En esa época el colectivo recibe pues 9 millones de pesos producto de ese trabajo, y se crea el fondo común. La discusión de fondo para el colectivo en ese momento, antes de recibir la plata, es que ninguno de los abogados que trabajamos para el colectivo puede recibir un solo peso producto de esas demandas, que eso es para crear un fondo común para garantizar que el colectivo siga existiendo. Y efectivamente esto se hace, y a partir de ahí se crea ese fondo común. El colectivo de abogados es la organización que en Colombia ha presentado más casos ante el sistema interamericano. La cifra puede estar entre 150 a 170 casos, desde casos propiamente tales, o medidas de protección, o medidas cautelares, sea ante la comisión o sea ante la corte. Se trabaja en situaciones generales sobre derechos humanos de Colombia, y el colectivo, que yo recuerde, tanto en la comisión como en la corte ha obtenido decisiones favorables. En corte, que yo recuerde, está la condena al Estado colombiano por acción y por omisión en La Rochela, en Mapiripán, en el caso del indígena Germán Escué Zapata, en el caso de Manuel Cepeda, del senador, en el caso de Royson y Faride, son 5 o 6 o 7 sentencias. El caso Palacio de Justicia, ahí se me olvida la más importante, o lo más trascendental de eso. En la comisión están los casos, por ejemplo, de Santos Mendivel Socogonú, el caso Trujillo, el caso de los Hugos, el caso de Caloto. Bueno, son varios. Es que yo me acuerdo más de los que yo tramito, pero el colectivo ha tenido por lo menos unos 20 informes con resolución definitiva condenando al Estado colombiano en la Comisión Interamericana. Y en todos estos casos el Estado ha tenido que reconocer públicamente su responsabilidad, hacer actos de reconocimiento, de pedir perdón público. El caso, por ejemplo, lo de La Rochela es simbólico, lo del caso Palacio de Justicia es absolutamente simbólico.
Es decir, que públicamente en el Palacio de Justicia, con presencia de todas las autoridades, pida perdón a las víctimas y que las víctimas puedan hablar en los actos, sin ningún control, sin ninguna limitación, salvo el tiempo que hay que tener. Eso nos parece de un aporte extraordinario. El hecho de que se capacite en derechos humanos y en DIH a la fuerza pública producto de estas sentencias, que se tenga que proteger a los funcionarios judiciales en contra de la misma fuerza pública, porque son unos asesinos. Es decir, casos como el de La Rochela, donde se logra que a los funcionarios judiciales que tienen casos de derechos humanos los tiene que proteger el Estado. Las indemnizaciones que se reconocen son importantes y para los núcleos familiares, la reparación, la reconstrucción de los tejidos sociales, la atención psicológica, la atención médica a las víctimas, el pago de todos los medicamentos y la atención que requieran las víctimas, las publicaciones que se hacen sobre los casos. Bueno, sé, placas, becas, etcétera. Es decir, son muchos elementos que se han obtenido en estos fallos de carácter internacional que han representado una práctica y un aporte importante a la causa de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad y en la defensa de las víctimas. El golpe más duro, así lo más trágico, ha sido lo de Mapiripán, por el reconocimiento de víctimas que se hicieron pasar por lo que no eran. Es decir, son personas que sufrieron la violencia, que fueron objeto de represión, sea por el movimiento guerrillero en este caso, o por parte de los paramilitares, pero eso se lo adjudicaron al ejército en la masacre. Que la gente haga esto por estados de necesidad, por la miseria en que quedaron, por el hambre que estaban padeciendo, dado su desplazamiento, etcétera, pues no justifica el daño que le hicieron al colectivo, ni al sistema interamericano, ni a otras víctimas, pero es la explicación real de los hechos. El hecho de que ella ante la Fiscalía le pida perdón al Estado, a la Comisión, a la Corte Interamericana y al colectivo, pues es significativo, pero esto no sale públicamente. Esto ya no lo sacan los medios de comunicación. El hecho de que nos absuelva el Tribunal Contencioso en lo disciplinario, tanto al doctor Luis Guillermo Pérez como a mí, pues es importante, pero el daño de los medios de comunicación es impresionante. Es decir, cuando uno se siente debilitado, pues, cuando uno siente el peso del sistema sobre uno, pues cómo lo deslegitiman, cómo lo golpean, es muy duro. Si no fuera por el trabajo en equipo, por asumir una defensa en equipo, pues es muy jodido aguantar. Este trabajo solo es impensable, pues. Y recibir la solidaridad internacional, la solidaridad nacional, producto del trabajo es simbólico, es representativo y es muy importante para superar uno de esos hechos. Y creo que hoy está eso absolutamente claro y en alguna medida, producto de grandes esfuerzos que se han hecho, se recupera la imagen que nos han querido enlodar, pero siguen esos gérmenes ahí, se encuentran vigentes. Tal vez de los momentos más significativos como profesional, lo viví en la audiencia pública en el caso de la masacre de La Rochela ante la Corte Interamericana, en donde pues uno con los argumentos demuestra que el paramilitarismo es una política oficial del Estado, con los mismos argumentos de los militares que fueron acusados, porque ellos fueron los que aportaron todas las pruebas. Cuando uno ve que el Estado no tiene respuestas, cuando el Estado no puede explicar por qué deja durante 12 años un proceso archivado, engavetado, sin hacer nada, cuando son los mismos funcionarios de la rama judicial los que fueron víctimas. Demostrar todas las falencias del Estado para proteger a los funcionarios judiciales que investigan estos crímenes. Es decir, cómo actuó el paramilitarismo, cómo actuó la fuerza pública, cómo actuó la policía para no proteger a los funcionarios judiciales, para no perseguir a los paramilitares después,
cómo persigue a los sobrevivientes, cómo le toca al mismo gobierno sacar a los funcionarios sobrevivientes al exterior, cómo se tienen que nombrar comisiones especiales para investigar a los paramilitares. Esa audiencia para mí fue realmente simbólica, representativa. Es decir, cuando uno ve que el Estado perdió simplemente toda su razón de ser, toda su argumentación, entonces digamos que ahí desde el punto de vista profesional se siente uno satisfecho. Ver el aporte de las víctimas sobrevivientes, de los familiares de las víctimas en la audiencia, cuando uno ve ese reconocimiento al trabajo. Tal vez es la audiencia más difícil que se ha vivido también, porque es una confrontación muy fuerte con los militares que estaban ahí en la audiencia y con la representación del Estado que se queda sin argumentos, donde no sabe qué responder. Entonces, digamos, desde el punto de vista del litigio, digamos que ha sido el proceso más importante en lo internacional. En lo nacional, pues desgraciadamente no se tienen las mismas satisfacciones, porque pues el poder judicial lo tienen ellos, pues es de ellos. Pero esa parte creo que hay que reconocerla. Yo creo que al colectivo, desde su nacimiento, se le viene investigando. El colectivo de abogados, pues el que sus miembros hayan participado casi que en la totalidad de los consejos verbales de guerra contra todas las organizaciones alzadas en armas, pues es reconocido. El hecho de que el colectivo defienda a todos los sectores sociales, es decir, indígenas, campesinos, trabajadores, movimientos políticos de oposición, víctimas de todas las regiones, de todos los lados, pues es importante. Lo que el Estado nunca ha podido demostrar, ni en lo nacional ni en lo internacional, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron con el DAS para decir que nosotros somos miembros de alguna organización guerrillera, pues es que no lo pueden probar. Lo que el colectivo sí tiene claro es que nosotros somos defensores de los pueblos y los derechos de los pueblos, de la Declaración de Argel, que nosotros somos defensores de los derechos humanos, tanto en lo nacional como en lo internacional. Eso sí lo reconocemos porque ese es el trabajo que hacemos. Hasta el día de hoy no hemos defendido ningún empresario, ni ninguna empresa transnacional, por ejemplo. Es decir, esa es una realidad que nosotros no negamos, pues porque a favor de ellos no lo litigamos. Es decir, nosotros podríamos decir que efectivamente el colectivo es un organismo de defensa de los derechos humanos, integralmente. Es decir, en eso estamos por la vigencia plena de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojalá algún día se cumpla, que podamos ser iguales ante la ley, o que se acaben los privilegios o las inmunidades de todos los funcionarios públicos, que se acaben los privilegios, en eso estamos de acuerdo. Ojalá todo el mundo pudiera saber leer y escribir, es decir, erradicar el analfabetismo con un país que tiene tanta riqueza, pues. Es decir, esa es la realidad de la cual se parte para luchar eso. Es decir, ojalá la exclusión económica existiera, es decir, hablar de la democracia económica, pues. Es decir, que aquí la gente tuviera, aunque sea una hectárea de tierra en el campo, pues para sobrevivir, y que no haya personas, y eso es inaudito, pero así, es decir, uno cómo puede explicar que al señor Pacho Santos le adjudiquen 50.000 hectáreas de tierra como un campesino pobre, pues. Es decir, esos son los exabruptos que uno no puede aceptar en esto. Entonces, cuando le hablan de la igualdad y la Declaración de los Derechos Humanos, dice uno, pues, hombre, pues si la tierra por allá en el Baupés es para los pobres, los baldíos es para los pobres, para la gente que no tiene, pero adjudicarle tierra en esa proporción al vicepresidente de la República, pues ¿qué sentido tiene? Entonces uno no puede decir que eso es una práctica para acabar la exclusión, o que el patrimonio del Estado sea equitativo en su distribución. Es decir, la igualdad y la democracia económica, eso es un cuento, no existe nunca. O que realmente existiera la división de poderes, es decir, en un Estado democrático. Es decir, eso es una falacia, eso no existe. Entonces, por eso defendemos los derechos humanos integralmente, y por esa razón el Estado nos investiga siempre, y el DAS duró 8 años persiguiéndonos, investigándonos para demostrar que nosotros éramos parte de los movimientos guerrilleros,
y nunca pudieron demostrar eso. Y hoy esa organización criminal pues no existe porque el DAS lo acabaron, y a los que conformaron esta organización ilegal los han investigado, casi a todos los han condenado. Tal vez el caso más esclarecido que hay en Colombia en materia de administración de justicia es el caso del DAS. Es decir, son cerca de 27 condenas las que hay ya en esto, sea porque se someten a sentencia anticipada o porque los condena la administración de justicia. Es decir, y en ese plan seguimos como colectivo de abogados, eso sí. Bueno, yo creo que esa es una de las etapas más duras en el colectivo, y para todos los miembros del colectivo. Ahí no hay uno que se salve, pues. El tema es cuando uno sabe que le están haciendo eso, pero no tiene pruebas. El problema es cuando conseguimos las pruebas dentro del DAS. Y cuando ahí comenzamos a estudiar la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene un dossier ahí, entonces ahí lo que a uno se le había olvidado se lo recuerdan. Entonces ahí le tienen la lista de los amigos, le tienen todo el historial de vida, los procesos en los cuales ha participado, la historia de las cuentas de ahorro, los bienes que tiene, las novias que tiene, o que ha tenido, hasta las infidelidades salen a relucirse. Entonces, para colocarlo en términos pues muy coloquiales, pues con la primera compañera con la que yo tengo 2 hijos, nos separamos y yo continúo pues mi vida normal y consigo después una nueva compañera. Entonces, uno de los trabajos era informarle a mi señora que tenía una moza. Entonces, y esos trabajos los hacen. Entonces, uno dice, ¿cómo entender ese nivel de estudio sobre cada uno de los integrantes del colectivo para vincularlo con organizaciones rebeldes o para destruirlo moralmente? El hecho de que le estudien a uno la familia, que les tomen las fotos a los hijos en los colegios, en las casas, es decir, no es para proteger a las familias, es para atentar contra ellos, para tener toda la información de uno. Entonces, cuando uno ve esos documentos y los lee, eso causa un desasosiego terrible, ver la perversidad del Estado, pues, en esos términos, porque es que uno aquí en Derecho Humano no puede hablar del enemigo. Es decir, ¿cuál enemigo? Si nosotros estamos peleando pues para que cumplan la ley, para que apliquen las leyes. Entonces uno dice, si eso nos hacen a nosotros, a todos los miembros pues del colectivo, desde la persona que lleva la mensajería, desde la persona que recibe las llamadas, hasta todos los miembros de la Junta Directiva, que nos hagan seguimientos en lo nacional, en lo internacional. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el Estado se gaste semejante cantidad de dinero para hacer eso? Eso es inaudito. Es sencillamente inaudito. En lugar de dedicarlo pues a lo social, pues a lo que realmente amerita que se haga. Pero desde el ejercicio del poder arbitrario, ese es el sinsentido de este Estado. Entonces, esa etapa, pues cuando uno la lee, pues es muy dura, pero igual con el conjunto de las víctimas nos tratamos de sobreponer a esto, y hoy, producto de las denuncias, de los debates públicos, de los procesos, pues se ha logrado que muchos de ellos confiesen. Tal vez no todo lo que se hizo, tal vez no todo lo que saben, pero se logró desvertebrar una organización efectivamente criminal del Estado. Pues mira, yo en esto, primero tiene que tener uno una profunda convicción política e ideológica de realmente hacer el trabajo para los pueblos y para las víctimas. Si uno no tiene esa convicción, aquí flaquea, pues. Si uno no tiene el apoyo del colectivo, es muy difícil trabajar. Sin el apoyo de las víctimas de los crímenes es muy difícil trabajar. Si uno no tiene el apoyo de la familia, no aguanta. Yo creo que es eso.
el apoyo internacional es fundamental. Es decir, que uno se sienta respaldado por Naciones Unidas o por la OEA o por la Unión Europea o por brigadas internacionales de paz en ese acompañamiento cotidiano en estas tragedias, y de muchas organizaciones, de mucha gente, de los juristas a nivel internacional más progresistas en las causas de los pueblos, pues uno pues no aguanta. Yo creo que en eso el apoyo de la familia cuenta, tal vez es el papel más importante. En esto las compañeras o los compañeros también juegan un papel que nunca se reconoce, pues porque uno es muy reservado en eso, porque es la familia y eso golpea. Pero yo creo que en eso vamos a seguir trabajando. Las familias son unas más que otras conscientes y están de acuerdo. Bueno, yo creo que es un reconocimiento pues al esfuerzo de toda la vida, pues, porque pues no se ha hecho otra cosa realmente, en lo personal, ¿no? Es decir, desde cuando se salió de la universidad y desde antes, pues estábamos trabajando en estas causas. Yo creo que ese reconocimiento implica, pues, para uno una satisfacción enorme en vida del trabajo, de lo que se ha hecho, de lo que se ha aportado. Me parece que es un buen estímulo a estas alturas de la vida para seguir trabajando, para seguir batallando por estas causas. Y un ejemplo, pues, para mucha gente. Es decir, la nueva generación de defensores y defensoras van a tener que leer muy bien la historia para no equivocarse, para no confundirse y entender que estos procesos no son tan fáciles como aparecen en los libros de historia ni en las declaraciones. Esas declaraciones tienen mucho sentido en la lucha de los pueblos. Entonces, que organizaciones internacionales, que organizaciones nacionales hagan este tipo de reconocimientos para el colectivo es un honor realmente, y pues en lo personal también yo me siento plenamente satisfecho de la labor realizada. Pues creo que hay que seguir trabajando hasta el último día, yo tengo esa convicción por lo menos. Bueno, yo creo que hay que recibirlo con una buena dosis de satisfacción, en la medida en que los grupos de derechos humanos hemos planteado pues la necesidad de que se solucione políticamente el conflicto. Desde el punto de vista absolutamente humanitario, el hecho de que no mueran más colombianos, sea de la guerrilla o sea del ejército o de la fuerza pública o de los paramilitares en la confrontación, es un motivo de satisfacción. Que se busque que este proceso se tramite por las vías o por los cauces legales, nos parece absolutamente válido. En eso, pues nuestro reconocimiento, bueno, creo que hay que apoyar y aportar en eso. Deseamos no solamente la mejor de las suertes al nuevo movimiento político, pero creo que el aporte y la reflexión fundamental desde nuestro punto de vista lleva a que los procesos de acompañamiento en lo nacional y en lo internacional efectivamente lleven al cumplimiento de los acuerdos pactados. Creo que es absolutamente indispensable que el Estado cumpla por primera vez en su vida los acuerdos firmados. En lo que a nosotros respecta, vamos a trabajar para que en el tema de derechos humanos, efectivamente, quienes cometieron los crímenes, por acción y por omisión, reconozcan los mismos y los que fueron absueltos o los que no han sido investigados confiesen los crímenes y reciban las sanciones respectivas que allí se pactaron. Sea de 5 a 8 años o de 15 a 20 años, las que sean, pero que se haga.
porque ese ciclo hay que cerrarlo. Tener víctimas del 64 a la fecha por cerca de 8 millones de personas es algo absolutamente cruel, inhumano, desproporcionado, pues. Eso es inaudito, pero ese es el capítulo que hay que cerrar. Y entre más justicia haya, entre más verdad haya, entre más reparación integral haya, pues se evita una de las causas que ha generado el conflicto y que motiva el conflicto. Y en eso pues vamos a hacer los aportes respectivos. El hecho de que se toque por primera vez la estructura de la Administración de Justicia lo vemos como un paso inédito en la historia del país. Es decir, que a estos funcionarios judiciales no los nombre el Partido Liberal o el Partido Conservador a dedo, pues. Es decir, eso es inédito en la historia de este país. Que tenga un componente internacional, que lleve a garantizar autonomía e independencia política en la toma de decisiones judiciales es inédito y es algo de lo que hay que rescatar, que es absolutamente valioso. Y lo que esperamos es que tenga la infraestructura, que tengan los recursos y que resuelvan en justicia las cosas rápido. Es decir, no queremos una justicia para toda la vida, no. Queremos una justicia que sea rápida, pronta, eficaz, etcétera, etcétera. Entonces, en eso hay que trabajar.